¿Dónde vive Dios? Ese es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde cree usted que viva Dios? Cuando estudiamos la Biblia, pues nos damos cuenta que Dios ha estado viviendo en varias casas, por así decirlo. Se ha cambiado de casa, pues varias veces. Lo que sucede que cuando Dios vive en una casa y esa casa empieza a estar contaminada y sucia, Dios saldrá de esa casa, porque Él no puede vivir en una casa sucia. Puede ser que nosotros nos acostumbremos a vivir en una casa sucia, pero Dios no, Dios no. Y qué hermoso es tener una casa muy limpia, muy limpia. Mi esposa, que es fanática de que todo esté limpio, pues siempre está procurando que esté todo limpio y bueno, ustedes saben que se necesita mucho trabajo para tener la casa limpia. Y pues bueno, todos debemos de cooperar, porque si no, una sola persona no puede. Pero qué hermoso es oler a limpieza, qué hermoso es oler a un olor fragante, hermoso de limpieza. Y sobre todo de limpieza espiritual. Un olor fragante que llegue ante la presencia de Dios. Así que hoy vamos a ver dónde vive Dios. Y unos estudiantes, encontré una ilustración muy buena para esto. Dice que unos estudiantes querían cuidar a su mascota del equipo en los dormitorios de la universidad. La mascota del equipo de básquetbol. ¿Y cuál era su mascota? Pues era un chivo. Y el director y los maestros pues protestaron y comenzaron a decirle a los alumnos, ¿cómo van a tener al chivo en los dormitorios? Se van a ensuciar. ¿Y el mal olor? Entonces los estudiantes respondieron, no hay problema, el chivo ya se acostumbrará. ¿Dónde vive Dios? Primera de Corintios, primera carta a los Corintios 6, 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si somos creyentes, Dios vive en nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios tuvo un templo para su pueblo. En el Nuevo Testamento, Dios tiene un pueblo para su templo. Dios vive en nosotros y nuestro corazón, pues, es su residencia real, su residencia oficial. Dios ha vivido en varias casas, por así decirlo, y ha salido de ellas. Por ejemplo, la primera casa en que vivió Dios fue en un hombre llamado Adán. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es el hombre? El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Dios hizo el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de vida y ese es el Espíritu de Dios. Y el hombre vino a ser un alma viviente. Primera carta a los Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, fíjese bien qué dice ahí, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, usted y yo tenemos un cuerpo, piel, tenemos cabello, tenemos huesos, tenemos músculos, tenemos venas, tenemos nervios, hígado, pulmones, etcétera, etcétera. Ese es nuestro cuerpo y con este cuerpo tenemos vida física y estamos en contacto con el mundo físico. Pero la Biblia dice que también tenemos un alma. Ahora, ¿qué es el alma?
La palabra griega para el alma es psique, que es la palabra raíz de donde tenemos palabras como psicología, psiquiatría, etc. El alma es la parte emocional de cada uno de nosotros, la porción cognitiva que vive en nuestro cuerpo, la mente, las emociones, la voluntad, todas esas cosas que hacen de nosotros lo que somos y definen nuestra personalidad, nuestra inteligencia, nuestro sentido del humor, proclividades. ¿Qué es una proclividad? Bueno, tendencia o inclinación que tiene una persona hacia algo, en especial negativo. Nuestras idiosincrasias, esa es nuestra alma, todo lo que somos. Con nuestro cuerpo tenemos vida física y contacto con el mundo físico. Con nuestra alma tenemos vida psicológica y conocemos al mundo dentro y alrededor de nosotros. ¿Y qué hablamos acerca del espíritu? Bueno, a veces pensábamos, no sé, al menos yo pensaba que alma y espíritu eran lo mismo, pero las escrituras no nos enseñan eso. Fíjese cómo Pablo menciona ahí en lo que leímos en Tesalonicenses, menciona alma, espíritu y cuerpo. Y Dios establece una diferencia entre alma y espíritu. Vamos a ver Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, son dos cosas diferentes. Las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ver qué es el espíritu. El espíritu es la parte de nuestra naturaleza. Esa parte que nos capacita para conocer a Dios, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad. Cuando somos salvos, el Espíritu de Dios testifica a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, pensemos esto. Las plantas tienen cuerpo, pero no tienen un alma. Los animales, aunque se sorprenda, tienen alma. En ese sentido, alma significa sencillamente vida consciente. En el Génesis se habla de criaturas vivas que tienen nefesh, o sea, alma. En el hebreo, nefesh, alma. Así que, por si no lo sabía, su perro tiene mente, tiene emoción, tiene voluntad. Pero lo que le hace al hombre más que un animal inteligente es que tiene, pues, un espíritu. Los perros nunca oran. Bueno, muchos tampoco oran, pero los hombres oran y piensan en la eternidad. Los animales no piensan en la eternidad. Las plantas tienen vida inanimada, los animales tienen vida animada, pero solo los humanos tienen vida espiritual, o sea, nosotros. Dios puso en nosotros un espíritu, sopló en nuestra nariz aliento de vida y vinimos a ser seres vivientes porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Es el espíritu el órgano de nuestro conocimiento espiritual. Y Dios creó al hombre para vivir en él. Imagínense, vamos a poner un ejemplo. Adán fue una casa de 3 cuartos o de 3 recámaras, por así decirlo. Siendo que Dios es un Dios trino, tiene preferencia por el número 3. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y todo lo que Dios creó refleja esa verdad. Va a ver usted ahorita. Por ejemplo, el espacio. ¿Qué es el espacio? Es la altura, la anchura y la profundidad. La altura no es la anchura, no es lo mismo. Y la anchura no es la profundidad. Cada una es diferente, pero son lo mismo.
Son distintivas, pero inseparables, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No solamente el espacio, también el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Pasado, presente y futuro. El pasado no es el presente, ni el presente es el futuro, y el futuro no es el pasado. O sea, cada uno es distintivo, pero son inseparables. Y cuando Dios creó al hombre, lo hizo espíritu, alma y cuerpo. Y precisamente dice la palabra ahí en Tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando Adán fue creado iba a ser una residencia real nuestro Dios. Dios iba a vivir en el espíritu de Adán. Y cuando la Biblia dice que Dios caminaba con Adán, ¿cree usted que Dios caminaba con Adán así del brazo físicamente por el jardín? Puede que sí, puede que no. Para Dios no hay nada imposible. Él hace lo que Él quiere. Yo creo que Dios estaba en el exterior. No, más bien, no estaba en el exterior, sino estaba en el interior de Adán. No, él no estaba así que se podía ver, ni Adán lo veía. Y como ya dijimos, Dios es espíritu, pero estaba en el interior de Adán. Y Adán fue la casa primaria de Dios. Vamos a entender cuatro cosas. Diseño, deshonra, desolación y destrucción. Se las repito. Diseño, deshonra, desolación y destrucción. En primer lugar, Dios creó a Adán, y Adán fue una casa de 3 recámaras, así, por así decirlo, ya lo dijimos. La casa, la recámara de más interior, el espíritu, en donde Dios moraba con Adán. Dios diseñó esta casa de 3 recámaras como su casa primaria. No solo fue una casa diseñada, sino que, en segundo lugar, se volvió una casa deshonrada cuando Adán pecó en contra de Dios. Diseño, deshonra, desolación y destrucción. Hoy se lo va a grabar conmigo. Hoy vamos a ver estas partes. Entonces, Dios diseñó esta casa para estar viviendo ahí. Pero Adán pecó en contra de Dios y fue deshonrada. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso sencillamente quiere decir, pues, que pecaron, transgredieron la ley de Dios, porque cualquier pecado es transgresión de su ley divina. Desobedecieron a Dios, y esa hermosa casa que Dios hizo fue contaminada, deshonrada, ensuciada, y quedó desolada, porque Dios salió de esa casa. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando Adán pecó, Dios salió de la casa. Y ahora, espiritualmente, Adán está sin Dios. Pero su alma y su cuerpo están vivos. Adán es ahora una casa desolada, sin Dios. Y en vez de centrarse en Dios, se centra en sí mismo. Y en vez de que el espíritu tenga dominio sobre el tema, el alma tiene dominio sobre la mente, las emociones y la voluntad de Adán. Así que la casa diseñada fue
deshonrada y quedó desolada y será finalmente destruida, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo murió Adán? Pues Dios había advertido a Adán y a Eva que si comían del árbol prohibido, morirían. Cuando usted y yo leemos la Biblia, descubrimos que Adán vivió 900 años y tuvo muchos hijos, pero no había dicho que morirían si comían del fruto prohibido. Entonces, ¿murió o no murió? Vamos a ver cómo murió Adán. Murió inmediatamente en su espíritu. Murió progresivamente en su alma y murió definitivamente en su cuerpo. Esto es muy importante y vamos a grabárnoslo hoy, todos. ¿Qué significa estar perdido? Están perdidos los violadores, los asesinos, los drogadictos, los depravados sexuales. ¿Están perdidos ellos? No. Estar perdido es estar sin Dios. Ellos están llenos de pecado, eso sí. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto se necesita pecar para estar sin Dios? ¿La mitad de un pecado? Ni siquiera un pecado entero, obviamente, ¿verdad? Dios nunca, jamás va a vivir en una casa sucia. Dios ya no permaneció en Adán y esa fue su primera residencia real. En el instante en que Adán pecó, inmediatamente murió en el espíritu. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Déjeme leérselo otra vez. Primera carta de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amigo que me estás escuchando en este momento, persona que por primera vez te conectas y estás viendo esta transmisión, y a lo mejor dices, ¿qué onda? ¿De qué están hablando? A lo mejor sientes latir tu corazón, en tu mente tienes una lucha, tu mente piensa y demás, y estás vivo, sí, pero si no tienes a Cristo, estás muerto. Y hay muchos millones de muertos vivientes en el mundo. Y a lo mejor, aunque usted no se haya dado cuenta, está rodeado de muertos vivientes. Muertes espirituales estamos hablando. Gente que vive, pero está muerta espiritualmente. O a lo mejor usted mismo es una de esas personas. Adán murió inmediatamente en su espíritu y progresivamente en su alma. Vamos ahora a ver qué es el alma. Ya dijimos la mente, la emoción y la voluntad. La mente de Adán, que debía estar centrada en Dios, se volvió una selva, una maleza. Los temores, la neurosis, los desengaños, los dolores que llegaron a su corazón, a su mente y a su alma. Murió progresivamente en su alma y finalmente su cuerpo murió. Pero la semilla de la muerte estuvo en él desde el momento en que pecó. En época de Navidad, ¿qué hacemos? Vamos y compramos un árbol que le decimos natural o vivo, ¿no? Pero pues ese árbol ya no tiene nada de vivo o de natural, porque murió en el momento que lo cortaron. Y si está muerto, pues ya no es natural, porque carece de vida. Puede parecer que tiene vida, pero espérese unos días
Y ese árbol va a dar evidencia de no tener vida, sino de estar absorbido por la muerte, porque estará seco. Así nosotros, cuando morimos, inmediatamente, a los pocos segundos, nos volvemos fríos. Muerte física, pero estamos hablando de la muerte espiritual. Hay personas que van al templo, a la iglesia, bien decoradas, se arreglan, parecen vivas, frescas, pero están separadas de la voluntad de Dios. Pasa el tiempo y hay una muerte espiritual que se ve. Sin Dios, pues morimos en nuestro espíritu, morimos progresivamente en nuestra alma y definitivamente morimos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va descendiendo a la tumba, una casa diseñada, deshonrada y desolada. Entonces Dios salió de esa casa destruida, que fue la casa primaria de Dios, y se llamó Adán. Vamos a ver la segunda casa de Dios. ¿Cuál fue la segunda casa que habitó Dios? Pues fue un templo. En el Antiguo Testamento Dios construyó un templo para su pueblo, un tabernáculo de reunión. Era una enorme carpa y bueno, pues más tarde se edificaría como una estructura. Pero la idea y el principio es el mismo. Ya se hable del tabernáculo o del templo, había tres divisiones básicas: el patio exterior, el lugar para los sacrificios; el patio interior, o el lugar santo, donde la gente se reunía para tener comunión; y el tercero, el lugar santísimo, donde estaba la Shekinah, o sea, la gloria de Dios. ¿Qué era el templo? No fue solamente entonces un modelo gigante, o sea, el tabernáculo. Fue una lección que el Señor nos dio, una lección objetiva de lo que es el cuerpo humano. En el patio exterior estaba el altar de bronce. Y dice la palabra de Dios que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. El patio interior era el lugar en donde la gente adoraba y tenían comunión unos con otros, como cuando estamos en la iglesia, y representa el alma, comunión a nivel del alma. Pero el lugar santísimo, el lugar más íntimo, representa al espíritu humano, a donde está el Espíritu Santo de Dios. Esta casa es diseño de Dios. Dios usó el templo para enseñarnos entonces lecciones que no debemos ignorar ni debemos olvidar. Entonces, en primer lugar, una casa de Dios es diseñada, un templo de 3 habitaciones. Y Dios les dijo: hagan el tabernáculo de acuerdo al diseño que les he dado. De acuerdo a ese diseño, háganlo, porque es una lección para ustedes, es una casa diseñada, una casa deshonrada. Vamos a ver por qué. En Mateo 21, 12 y 13. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Una casa diseñada, una casa deshonrada y una casa desolada. Dios no vivirá en una casa sucia. Mateo 23, 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahora, note lo siguiente, ponga atención ahí. Ya no la llama la casa de mi padre o mi casa.
Ahora es vuestra casa. Lo extraño es que él la llama así, después de que ellos habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Pero Dios no estaba ahí. Dios estaba muy, muy lejos de ese lugar. Ya no es la casa de Dios, es su casa, una casa diseñada, una casa deshonrada, una cueva de ladrones, una casa desolada, destruida. Mateo 24, 1, 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En la actualidad usted puede visitar Israel y visitar el sitio donde estuvo el templo una vez ahí y no va a encontrar ni siquiera una piedra sobre piedra. Claro que hay otros templos que han sido preservados, pero no este. La profecía de Jesús se cumplió. ¿Alguna vez usted ha pensado que su cuerpo es la casa de Dios? Si usted es un creyente, si usted es cristiano y sigue a Cristo y cree en Cristo, la palabra de Dios nos dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Así lo enseña la palabra de Dios. Y si usted no tiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, pues no se va a preocupar de tener una casa limpia y en orden. ¿Cómo puede tener una relación con Dios? No una religión, sino una relación con Dios. Pues aceptando a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Vamos a ver la tercera casa. Ya vimos la primera casa que fue Adán, la segunda casa que fue el tabernáculo o el templo de Dios. Y vamos a ver la tercera casa que Dios habitó y que es la casa perfecta de Dios. ¿Cuál fue esa casa perfecta de Dios? Pues el mismo Señor Jesucristo. En Juan 2, 19 al 21, fíjese lo que Jesús dijo acerca de él mismo. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús supo que su cuerpo era el templo de Dios y era un templo perfecto. Primero, una casa designada. Jesús dijo, has preparado un cuerpo para mí, una casa diseñada. Él fue el segundo Adán. Cuerpo, alma y espíritu. Fue totalmente perfecto. Una casa designada. Dios vino a habitar en un cuerpo. Jesús podía señalar a quien quiere y decir, ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? Nadie lo podía acusar de pecado. Por eso nació de una virgen para ser perfecto. Él no es el hijo de Adán. En Adán todos mueren, todos morimos porque venimos de Adán. Él vino a nacer de una virgen para ser lo que fue, sin pecado. Él fue el que fue sin pecado para hacer lo que hizo, morir por nuestros pecados. Fue un sacrificio perfecto delante de Dios. Sin embargo, esa casa designada fue una casa deshonrada. Y a lo mejor usted puede preguntarse, ¿cómo pudo ser eso posible? Si esa casa era Jesús, ¿fue ese templo deshonrado?
Pues sí, absolutamente. Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ay, hermanos, este texto es muy fuerte, porque a lo mejor usted piensa, ¿cómo? Si esa casa era perfecta, una casa designada, pero esa casa fue deshonrada. ¿Cómo fue deshonrada? Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y mire lo que dice ahí en primera carta de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Tiene que dolerle, nos tiene que doler al siquiera mencionar que la casa de Dios fue deshonrada por nuestro pecado. Usted y yo debimos morir, pero Cristo pagó nuestro pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Dios tomó mi pecado, tomó nuestro pecado, toda la maldad, toda esa podredumbre de este mundo, y lo puso sobre el Señor Jesucristo. Él nunca pecó, pero todos nuestros pecados fueron puestos sobre él. Una casa designada, una casa deshonrada, una casa desolada. Y ahí en Mateo 27:46, cuando Jesús está clavado en la cruz, cuando está agonizando, cuando está sangrando, y dice, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No le duele? ¿No le duele escuchar esas palabras de nuestro Dios? ¿Por qué lo hizo? Dios no puede vivir en una casa sucia. Cuando Jesús estuvo dispuesto a ser nuestro sustituto y cargar todos nuestros pecados, entonces esa casa perfecta fue deshonrada. Y Dios el Padre le dio la espalda a su Hijo, porque no puede contemplar la iniquidad. Y ahí está Jesús en la cruz, llevando los pecados de todo el mundo. Por eso esa pregunta, que es desgarradora, hermanos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si Jesús murió en nuestro lugar, debemos amarle usted y yo por lo que hizo por nosotros. Antes de morir, el rey David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero Jesús cruzó ese valle completamente solo. Ni siquiera pudo pedir a su Padre que lo acompañara. Una casa diseñada, una casa deshonrada, una casa desolada y una casa destruida. En Juan 2:19 respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús sabía que iba a ser destruido. ¿Y quién iba a destruirlo? Dios, el Padre. A lo mejor alguien puede decir rápidamente así pensando que nosotros no crucificamos a Jesús. Bueno, sí, en el sentido que Él murió por nuestros pecados. Pero, ¿qué dice Isaías 53:10? Mire lo que dice. Con todo eso,
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando Jesús tomó mi pecado, cuando Jesús tomó su pecado y fue nuestro sustituto en la cruz, Dios tenía que tratarle a él como me hubiera tratado a mí, como lo hubiera tratado a usted. Una casa diseñada, una casa deshonrada, una casa desolada y una casa destruida. La Biblia dice ahí en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora, amigo que nos escuchas, hermano, los que me están viendo y escuchando, piensa en esto, ponga atención. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo cuando llevó nuestros pecados en la cruz, ¿qué le hace pensar que Dios va a perdonarle a usted si rechaza a quien llevó sus pecados? O sea, a Jesús. ¿Qué le hace pensar que Dios lo va a perdonar si lo rechaza? Si Dios no escatimó y lo dio y fue crucificado en la cruz por usted y por mí, Él no escatimó nada. Él lo dio por amor. ¿Qué le hace pensar que le va a perdonar si lo rechaza? La casa primaria de Dios fue Adán. La casa perfecta de Dios fue el Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que Dios dejó de cambiarse de casa? 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quiere saber dónde vive Dios ahora? Si usted es un creyente, Dios vive en usted. Dios vive en mí y ya no se va a cambiar de casa. Y a lo mejor puede pensar, ¿por qué está seguro de eso, pastor? Pues estoy totalmente, completamente seguro. Porque la palabra de Dios así nos lo dice. Si usted es un creyente y ha aceptado a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, ya no se va a cambiar de casa. Dios va a estar ahí en usted. Segunda carta a los Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora vamos a Juan 14:16. Por si usted tenía duda, mire lo que dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí notó la última parte de este texto? De esta promesa, para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dios ya no se cambia de casa. Cuando vamos a la iglesia decimos, vamos a la casa de Dios. Pero no es exactamente así, porque la verdad es que estamos llevando la casa de Dios. Esto es nosotros mismos al templo. ¿Cuáles son las conclusiones? Ya estoy terminando. No se me desespere. Conclusiones. En primer lugar, la lección concerniente a la salvación. ¿Qué es la salvación? Ponga atención, ¿eh? Salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Eso no es salvación. Esa es la idea que la mayoría de las personas tiene. Por eso preguntan, ¿no quieres ser salvo para irse al cielo? Bueno, claro que queremos ir al cielo.
Pero eso no es la salvación. Eso es solo un subproducto de la salvación. Le repito, salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Salvación es que Dios salga del cielo y entre en el hombre. Ser salvo es tener a Dios en su corazón, ayudándole a entender que usted es ahora el templo del Espíritu Santo. Y ya no se va a mover de ahí. Allí vive. En segundo lugar, la lección concerniente a la seguridad. Dios ya dejó de cambiarse de casa. Dios habita en nuestro corazón por fe. Y Él nunca, 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 nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Él vino para permanecer en nosotros y con nosotros. A lo mejor usted me puede preguntar, pero pastor, usted dijo que Dios no vivía en una casa sucia. Y yo, francamente, en ese aspecto, pues lejos estoy de ser perfecto y limpio. Amigo que nos estás escuchando, tu inquietud es honesta, es válida, pero déjame decirte lo que sucede. Por ese sacrificio en el Calvario, ningún pecado te va a ser imputado. Por ese sacrificio en la cruz, ningún pecado te va a ser imputado a ti. Romanos 4, 7 al 8 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Si Dios tuviera que poner en su currículum vitae o en su carta, en su expediente, si Él tendría que poner medio pecado ahí en su expediente, Él tendría que cambiarse de casa. Pero no le echa la culpa, no lo inculpa a usted de pecado, porque ya lo perdonó. Dios no puede habitar en una casa que está sucia, pero con su sangre preciosa, dice 1 de Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué sucede si usted vuelve a pecar? Pues que Dios tendrá que disciplinarle, tendrá que castigarlo, sí, ¿por qué no? Hebreos 12:6, mire lo que dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué le hace pensar que estará seguro ahí arriba si no está seguro aquí abajo? Seguridad no es un lugar. Seguridad es una persona y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Y en tercer lugar, la lección concerniente a la santificación. Ya dijimos que Adán murió inmediatamente en su espíritu. Murió progresivamente en su alma. Y murió definitivamente en su cuerpo. Ahora, cuando usted se salva, Dios pone todo esto al revés, porque cuando usted se salva, usted es justificado inmediatamente en su espíritu. La Biblia habla del espíritu del hombre justo, hecho perfecto. Usted es justificado inmediatamente por la sangre de Jesús. En el momento que usted le dice sí a Jesucristo, en ese mismo instante usted es justificado en su espíritu. Y cada pecado, cada mancha, cada arruga es enterrada en esa tumba del olvido de Dios. Ya no se acuerda jamás. Y no solamente es justificado inmediatamente en su espíritu, sino santificado progresivamente en su alma. Dios trabaja en usted a diario para que usted sea más y más a la semejanza del Señor Jesucristo, porque nosotros no estamos totalmente santificados todavía.
Mire lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Justificados inmediatamente en el Espíritu, santificados progresivamente en el alma, y por último, un día seremos glorificados. Amén. La Biblia dice que un día Él va a cambiar mi cuerpo vil a la semejanza de su cuerpo glorioso, donde ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más muerte. Hermanos, que la familia se ha muerto, anímense, porque ellos están ya gozando de la presencia de Dios. Ya no hay más lágrimas, ya no hay más dolor, ya no hay más enfermedad. Preocupémonos por usted y por mí, que estamos todavía aquí. Y bueno, ni siquiera preocupémonos cuando estamos en Dios. Nada nos tiene que preocupar, porque ponemos nuestra preocupación en Él. Mire qué hermoso. Nos justifica en espíritu. Y va paulatinamente, progresivamente, santificando nuestra alma. Qué maravilloso va a ser cuando un día Cristo vuelva otra vez y seremos levantados en el aire. Le vamos a adorar, porque Él habita en nosotros y está en nosotros para quedarse. No nos va a abandonar, no nos va a dejar. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Cuando usted va al templo, cuando usted va a la iglesia, ¿a poco usted utiliza un lenguaje vulgar, soez, o palabras deshonestas ahí en la iglesia? Yo espero que no, ¿verdad? Usted no haría nada de eso para ensuciar o deshonrar la iglesia a la que asiste. Entonces, ¿por qué deshonrar o ensuciar su cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios? Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo para su cuerpo. Muchos critican a los cristianos y dicen, no, es que ahí prohíben fumar, no, es que ahí prohíben bailar, no, es que ahí prohíben esto. En la iglesia nunca prohibimos eso, nunca lo decimos. Amigo que nos estás escuchando, pregúntale a cualquier cristiano y te va a decir, queda prohibido esto, queda prohibido fumar. No, simplemente enseñamos esta verdad, que somos templo del Espíritu Santo, y por eso pensamos, al Señor le agrada que nuestros pulmones se contaminen así y nos estemos acabando el cuerpo que Él nos dio. Si somos templo del Espíritu Santo, si Él habita en nosotros, su Espíritu Santo habita en nosotros, por eso nosotros nos da alegría y gozo en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad tenemos alegría y tenemos gozo, porque su Espíritu Santo vive en nosotros. No se trata de prohibiciones, se trata de obediencia y de entendimiento para que nos vaya bien. No se trata de prohibir. Dios te da a ti un libre albedrío, tú decides, pero luego no le eches la culpa a Dios. Tú decides qué hacer con tu cuerpo. Él ha hecho morada en nuestro corazón y no se va a cambiar de casa. Si tú lo aceptas, cuando aceptamos a Jesucristo, Dios nos sella con el Espíritu Santo, entra en usted y permanece en usted. Si usted lo acepta como su Salvador, no hay ninguna persona tan mala que no pueda ser salvada, y no hay ninguna persona tan buena que no necesite salvación. Necesita acercarse a Dios. Si usted quiere ser salvo, ore conmigo. Si usted lo hace de corazón, en esta sencilla oración que voy a hacer a continuación, usted va a recibir a Cristo en su corazón, porque Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él está en todas partes. Él tiene el poder para hacer todo. Y Él todo lo sabe y conoce su corazón. Si usted hace esta oración conmigo de salvación, pídale al Señor que entre en su vida y entre en su corazón. Repita conmigo. Padre, reconozco
que quizá mi vida no sea limpia, que he pecado. Reconozco que quizá me he alejado de ti, Señor, o no te he buscado, Padre. En esta hora yo te pido, entres a mi vida, entres a mi corazón, limpies mi vida, limpies mi corazón, Señor. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Entra a mi vida, Señor, límpiame, transfórmame y hazme una nueva criatura, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo unigénito a morir por mí, a morir por mis pecados. Yo te pido, Señor, entres a mi vida, entres a mi corazón, habita, Señor, en mí. Oh, Señor, yo sé que tú no te vas a cambiar de casa, que no me vas a dejar ni me vas a abandonar. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, amigo, que hoy nos escuchaste. Hermano, si tú eres sincero y de corazón le pides a Dios que te perdone, Él lo va a hacer. Y Él va a habitar en tu casa. Ahí es donde puede vivir y nunca más saldrá de ahí. Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes.